Iniciamos el programa del día de hoy de Ágora de Azuero, correspondiente a nuestro tema número 71. Llevamos 71 tópicos hablando sobre esta parte de la República de Panamá, sobre la península de Azuero, sobre la gente que mora en esta parte de la República, tratando de rastrear los orígenes de este grupo humano, tratando de señalar las limitaciones que tiene este grupo humano, los aportes que está haciendo este grupo humano a lo largo de mucho tiempo. Y consciente de muchas cosas, consciente de que no es el único grupo humano de la República de Panamá y de que este es un país de muchos grupos, un país multiétnico. Y el tema del día de hoy es el aporte cultural de la nación orejana. Aquí hay dos cosas que queremos aclarar, importante, el concepto de nación y el concepto del orejano. El concepto del orejano ya lo hemos manejado bastante a lo largo de diferentes programas y lo retomamos de Belisario Porras en su famoso ensayo de 1881, El Orejano, donde habla del hombre del interior de la República, destaca las características y particularmente sus reflexiones, sus cogitaciones, eh, tienen que ver mucho con el sitio donde creció, con la ciudad de Las Tablas, con esta península, y ese término que era despectivo, era un concepto creado como para ofender, para decir lo que posteriormente se va a llamar patirrajao del otro lado del puente y toda una serie de cholo y demás, campesino así con un acento fuerte, ¿no? Eh, Hablamos de este grupo que habita esta península y hablamos también de la nación, eh, porque yo estoy convencido que esta parte de la República de Panamá es una nación. Mire lo que estoy diciendo que es una nación, no estoy diciendo que es una república, ni que aspira a ser república, ni que está aspirando, ni que está pretendiendo en el futuro constituirse una especie de Cataluña de Panamá, muy lejos estamos de eso, pero es un hecho de que esto es una nación, eso sí lo que no se puede negar, que a veces se confunde por el hecho de que esa región peninsular fue partida eh, en dos, comenzando el siglo XX, no obstante que a lo largo del siglo XIX había sido un solo grupo, y a lo largo del siglo XIX y mucho para atrás, hasta la fundación de la Villa de los Santos, del año 1569. Y digo nación porque aquí hay una población, aquí hay una gente que tiene una manera de ser. Eh, Tenemos un grupo humano que ocupa un territorio, el territorio peninsular. Hablamos de un grupo que tiene una conciencia histórica, que es capaz de reflexionar sobre su pasado, eh, entre otras cosas. También que puede tener una proyección hacia el futuro. Y estamos hablando más allá de Herrera y los Santos, estamos hablando eh, culturalmente, sociológicamente, del grupo que habita la península, llámele usted como quiera llamarle. Lo cierto es que el mismo sustrato, lo que no debemos confundir, y siempre trato de aclarar esto, eh, no es lo mismo la división política que el grupo humano y cultural que aquí la habita. El grupo humano y cultural es el mismo, aunque usted le llame a través de la historia santeño, herrerano, azuerense, como usted quiera llamarle. Eh, y entonces con estas características, un grupo humano que ha creado eso que hemos definido como el santeñismo y que no se refiere exclusivamente a la provincia del mismo nombre, sino que es una visión de mundo, un estilo de vida. Y si partimos de este análisis interesante, somos una nación,
aunque no tengamos conciencia de ello. En sociología, cuando se habla de clases sociales, sobre todo la gente de ideas marxistas hablan de una clase en sí y una clase para sí. Es un grupo en sí que intenta a lo largo del tiempo constituirse en un grupo para sí, dentro, y esto es muy importante, de la visión de una gran nación que es la República de Panamá. Y no hay que ser experto en nada para darse cuenta que este es un país multiétnico, que aquí hay una diversidad de grupos que pueblan el istmo, y que eso es lo que llamamos genéricamente panameño. Se han hecho estudios de diversas naturalezas, antropológicos, sobre este hombre. Se ha rastreado los aspectos de su arqueología. Eh, se han establecido fechas con carbono 14 mucho más atrás. Pero estamos hablando de un grupo de unos 500 años de existencia, tal como lo vamos a conocer nosotros. ¿Qué ha hecho esta gente a lo largo del tiempo? Es el tema que nos ocupa en este tema. Y cómo esta gente se ha relacionado con otros grupos que pueblan la nación, particularmente con el área transitista, el área de Panamá y Colón. Esa relación es importante a lo largo de la historia de este grupo. Y van a existir nexos a través del tiempo. En los siglos anteriores no tan fuertes, pero nexos. Tampoco, como ha querido cierta historia nacional, plantear que las áreas interurbanas vivían como en otro mundo, a diferencia de la zona de tránsito. Siempre hubo vínculos y al menos las nuevas investigaciones están demostrando esos vínculos interesantes. Y hablamos entonces del surgimiento de un hombre peninsular que le llamaron santeño desde el siglo XVI, que después por momentos pequeños a lo largo del siglo XIX le van a llamar herrerano, que también le van a llamar azuerense. Eh, Algunos le llaman el hombre del Canajagua para hacer referencia al hombre de esta zona. Pero este hombre ha ido creando cosas, ha ido haciendo una cultura, construyendo una forma de ser. Y como no podía vivir aislado, como no podía crear una muralla china en divisa, ni una economía de esa que los economistas llaman autárquica, es decir, que ella sobrevive a sí misma, tuvo que tener vínculos con el hombre de lo que podríamos llamar Coclé, el hombre veragüense, el hombre chiricano y el hombre de la zona de tránsito, y posteriormente también con el hombre darienita. Y todos estos sectores nacionales, todo este mosaico multiétnico panameño, es el que hay que comprender para entender al panameño, porque el panameño no es una sola cosa, es un conjunto de cosas. Y hablamos de diversos grupos, aparte, y los grupos indígenas también, naturalmente. Eh, y posteriormente los grupos de ascendencia del negro afroantillano. Pero yo me estoy refiriendo, y este espacio es para hablar del hombre de esta península, no por regionalismo, sino porque amerita estudiarse de cara al futuro. Y hoy queremos hablar de esas contribuciones, de esa cultura mestiza que surgió aquí a lo largo del tiempo. Como no podía ser de otra manera, todas las culturas son mestizas, no hay una cultura original. ¿Ah? Siempre hay grupos distintos. Si usted estudia, los grupos europeos son una mezcla de cosas. Si estudia África, no hay un solo tipo de negro, hay un conjunto de grupos, de tribus a través del tiempo que se han estado vinculando unas con otras.
Por eso es que ese concepto de raza es tan arcaico, ¿no? Pero todavía sigue dando tumbos por ahí. Bueno, hablemos de las contribuciones de este hombre. Antes vamos a agradecer a ver, tenemos por aquí a Omar Chipsen Jiménez, muchas gracias. Siempre está con nosotros aquí, igual que Rogelio Pinilla Ruiz, Mario Azael Montenegro, Aldo Río Serrano, José Ezequiel Villarreal, Felicita Montenegro, Víctor Escobar, Armodio Espino, nuestro gran amigo allá en Guararé y su señora esposa, Guillermo Garrido, también Gloribel González en Chitré, María Isabel González Montenegro, Carmen Carraquilla, Rogelio Pinilla Ruiz, dice que nos está siguiendo allá en residencial en Bosque, en la ciudad de Panamá. Muchas gracias. Álvaro Sebastián González. Bueno, ya nos preguntaba Rogelio Pinilla Ruiz que de dónde viene el vocablo orejano. Eh, hemos, hemos tratado de dar una explicación. Vamos a seguir mencionando toda esa gente a lo largo del programa como una cortesía para con ellos que están siempre pendientes. Bueno, hablamos de una cultura mestiza, hablamos de esa nación orejana, de ese hombre de ascendencia campesina que se fue forjando en esta península eh, y que creó una forma de ser, que creó un estilo de vida. Y vamos a ver que esa va a ser una de las grandes contribuciones del hombre que habita la península del Canajagua, la península del Cubitá, la península de Azuero, como desee usted llamarle. Por ahí va a estar una contribución importante del hombre que habita esta parte de la República de Panamá. Porque hay una cosa que hay que decir. Hoy día, gran parte de lo que nosotros llamamos panameño, un porcentaje no despreciable de eso, es peninsular. Tiene en ese amasijo de grupos un sector muy significativo que tiene que ver con la cultura nuestra, que tiene que ver con la que la gente hizo en el área del Tijeras, en el área del Canajagua, en el área del Tebujo, en la zona de Cerro Quema y tantos otros lugares a lo largo de esta sabana, ¿no? Ese estilo de vida del panameño tiene mucho de nosotros. Y digo de nosotros porque yo habito en esta parte de la República de Panamá. Y aquí estamos frente a un gran aporte, la exportación de la cultura. Acontece que este hombre va a ser heredero de muchos hábitos y costumbres hispánicas de otros grupos y, y por cosas que no es del caso desarrollar ahora mismo en el tema, este hombre ha tenido que expandirse, sobre todo en el siglo XX, y se producen grandes flujos del hombre que habita la península. Y esos flujos significan un aporte porque ese hombre lleva su cultura, lleva eso que hemos llamado aquí su estilo de vida. Y va a dejar en el resto de la República de Panamá una impronta, una huella, que por mucho tiempo va a ser lo que los panameños van a presentar como panameño. Este es un fenómeno interesante de este hombre que va a llevar su cultura en su motete y de diferentes formas. Y cuando grupos e imperios en el siglo XIX construyen el ferrocarril transísmico, el canal francés y el canal estadounidense, se va a producir un choque de culturas.
Y si hablamos del incidente de la tajada de sandía, es interesante porque en el incidente de la tajada de sandía se habla de que hay un hombre de Parita vendiendo sandía en Panamá. Eh, un hombre que es de esta península, un hombre que ya eh, había establecido vínculos. Y ese dato de mediados del siglo XIX es importante porque ese conflicto del incidente de la tajada de sandía va a expresar en lo profundo de él ese choque de culturas. Y es sintomático que se registre la presencia de, de un hombre que habita la península. Esto es importante. Entonces, estamos hablando de que en ese momento, eh, frente a la influencia en este caso, de la cultura norteamericana y luego francesa y otra vez norteamericanas en el siglo XX, lo que se va a presentar como lo que nosotros somos es casi siempre la imagen de la península, porque es un hombre que va a crecer con una conciencia cultural muy fuerte, con un cierto grado de colectivismo y de individualismo mezclado en su manera de ser. Es un hombre que oscila entre él como individuo, porque viene de un minifundio, de una pequeña propiedad, eh, porque se ha identificado con lo suyo y encuentra un choque con lo otro. Eh, y lleva toda su cultura. Y a la hora de hablar, en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, lo que se presenta ante el embate de la influencia de otras culturas es precisamente el aporte de esta nación, de este grupo humano orejano, eh, que define eh, gran parte de la panameñidad. Tanto que realmente no van a haber un grupo que rete su hegemonía cultural, sino hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Por eso que Reina Torre de Araújo llamaba el imperialismo cultural santeño, que va a marcar la República de Panamá todavía más en la segunda mitad del siglo XX. Por eso que esa contribución cultural ha sido tan importante para la nación panameña. Ahora estamos en otra fase, ¿eh? Ahora estamos en otra fase donde otros grupos culturales están ocupando su espacio y con toda la razón, los están exigiendo. Pero no es casual que los grandes festivales nacionales de la cultura que tienen que ver con la tradición, que tienen que ver con el folclore, van a surgir a partir de 1949, con el Festival Nacional de la Mejorana, después con el Festival del Manito, después con el Festival de la Pollera de las Tablas. Eh, porque ese aporte cultural es muy fuerte, muy importante, con su tamborito emblanquecido, eh, con sus bailes, con sus carnavales, que se van a hacer muy famosos nacional e internacionalmente, y que van a ser como el molde de los carnavales panameños, porque todavía la hegemonía del carnaval y la forma de ser del carnaval, gran parte de él es una especie de contribución de este grupo humano a la nación panameña, eh, al punto que la visión de calle arriba y calle abajo, de los reinados que al principio del siglo XX van a surgir algunos en la ciudad de Panamá, pero que después van a ser hegemonizados por el grupo de esta zona de la geografía. Y es un modelo que se va a copiar en el buen sentido de la palabra. Vamos a decir que se va a imitar, para no usar eh, un concepto que pueda ser mal interpretado, ¿no? Eh,
Y otra cosa importante en este aspecto de la contribución va a ser los vestuarios, naturalmente. Y una contribución impresionante es la que la Nación Orejana va a hacer en la música. Esa música, por ejemplo, de violines, de la primera mitad del siglo XX. Esos violines también van a tener un impacto enorme en la conciencia del panameño, en la música que le va a gustar al panameño eh, hasta los años 50. Y va a surgir ahí, precisamente en esa década, eh, por lo menos va a alcanzar un mayor grado de cima el acordeón de origen alemán, eh, el surgimiento de la presencia de Gelo Córdoba como figura cimera, y a lo largo del siglo XX la figura de Dolindo Cárdenas, y esta cosa de tener acordeonistas famosos, de contribuir con la identidad del panameño a través de la música, eh, también es muy importante. Tenemos otro aspecto allí, pero antes permítame verificar y estar con aquellos amigos que a lo largo de este programa nos escriben, se reportan, dan a conocer su presencia importante. Permítame corregir aquí esto. También es muy importante. Vamos a corregir. Bueno, queríamos decir, Rogelio Pinilla Pinilla Ruiz dice que el autóctono lejano es un hombre de cole y cutarra, de tierra y mar, más de tierra que de mar. El orejano siempre vivió hacia adentro de su tierra, increíblemente en una península que está insertada en el mar, pero toda su cultura va a ser una cultura de tierra adentro, más que de mar, aunque se va a desarrollar una marinería que va a conectar la península con la República de Panamá, con la ciudad de Panamá. Gloriver González dice, ¿por qué el vocablo lejano solo se menciona en la península y no en el resto de las provincias del interior? Es una pregunta interesante. Habría que investigarlo más. Me da impresión que probablemente se haya usado. El problema es que el único testimonio escrito que queda de eso es la publicación del doctor Porras en el papel periódico ilustrado en Bogotá en 1881. Y no cabe duda que al hablar del orejano, Porras describe al habitante de esta zona, sin negar que pueda haberlo hecho para otros sectores, lo que podríamos llamar el hombre del interior. Agradecemos a María Mata Franceschi que nos sigue, a Adalberto Bisuetti, que siempre está con nosotros, a Reina Trejos, George Courani Skinner, Álvaro Sebastián González, allá que nos sigue desde Bacamonte, allá en Arraiján. Muchas gracias por estar aquí en Ágora de Azuero, su programa de los temas que atañen a esta parte del país, con tópicos ambientales, históricos, culturales, destacando los grandes hombres de esta península, las figuras cimeras intelectualmente hablando, pero sin descuidar a aquel hombre del pueblo, aquel hombre que de repente no aparece en los libros, pero que hace una contribución importante al desarrollo nacional. Zoraida Ispurúa, Hernán Mendoza, entre otra gente que nos están viendo. El tema de hoy, aporte cultural de la Nación Orejana. Recuerda que usted puede escribirnos en el muro, en mi muro, que es un muro, y hacer sus comentarios. Con mucho gusto estaremos aquí conversando
y dando a conocer lo que usted piensa, porque ese es el objetivo del programa. No nos gustaría crear solamente un monólogo. Y nos agrada cuando nos escriben y aportan sus puntos de vista, aunque no coincidan con lo que yo estoy diciendo. Lo que sí no podemos negar, para continuar con la temática, es precisamente el aporte del hombre de esta región. Y en este sentido, hay otro aspecto importante. Bueno, antes de avanzar al otro, se me estaba quedando algo bien interesante. Gastronomía. Este aspecto interesante de la cultura, de cómo este hombre no solamente ha ido creando una gastronomía también mestiza, mezcla de español indígena y negro colonial, que ha sido clásico a través del tiempo, porque, por ejemplo, hablar de la gastronomía nuestra y su aporte eh, es hablar de muchas cosas importantes. Es hablar de buñuelos, es hablar de carne en cecina o carne frita, arroz con frijoles, tamales, bollos y tantas otras cosas. Algunas de ellas no son exclusivamente de esta zona, pero no cabe que tienen una impronta importante y que están contribuyendo decisivamente a la panameñidad. Por eso no quería dejar por fuera eh, gastronomía. Ahora que estamos revisando un texto casualmente que saldrá de una amiga el próximo año, eh, que va a ser un libro de gastronomía, del rescate precisamente de esos platillos que son tan importantes. Llegado el momento estaremos hablando más sobre eso. Eh, pero la región también ha contribuido con personajes de gran relevancia a nivel nacional. En el siglo XIX, la figura cumbre que va a tener una incidencia sobre el plano político, y esto lo vamos a ver dentro de un rato, va a ser Pedro Goitía Meléndez, el hombre que introduce las ideas liberales, nacido en Parita, que también vivió en la villa y un tiempo también en Guararé. Pedro Goitía Meléndez, eh, que va a ocupar puestos relevantes en este periodo de unión a Colombia. Eh, y naturalmente la figura de Belisario Porras Barahona. Esto ya es otro cantar, ¿no? Y hemos dedicado aquí programas a hablar de ellos específicamente. Porque esa intelectualidad, esa gente como Goitía Meléndez, como Porras Barahona, como Manuel Fernando de las Mercedes Zárate, guarareño, ¿qué no hizo por esta nación? ¿Qué no hizo por nuestro folclore? Y recorrió la península recabando informes de lo que hacía nuestra gente y creó el Festival Nacional de la Mejorana y es el padre del folclore nacional. Así que también en personajes como Sergio González Ruiz, y aquí lo hemos hablado, como esa extraordinaria mujer nacida en las minas de Herrera, Ofelia Hooper Polo, como un grupo de escritores del siglo XX panameño, originados en esta península, que la lista es larga, ¿ya? Y que en literatura han legado al país novelas, ensayos, aunque el ensayo en la península de Azuero y su contribución nacional
con temas que hablan de esta zona y en algunos casos que no hablan de la zona, sino de otros lugares, ha tomado más fuerza, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Yo me atrevería a señalar que sobre todo de los años 70 para acá, en los últimos 50 años, 60 años, porque lo que hubo un poco para atrás y la contribución fue un poco en el plano literario, en el género de novelas. El género de ensayo se ha venido desarrollando posterior, porque va a haber más gente estudiada, va a haber más universitarios, y esa contribución eh, es importante a nivel de diferentes formas literarias este, que para nosotros son importantes. Y eso que hemos hablado aquí de, de los Núñez Quintero de Ocú, de la contribución, por ejemplo, del historiador Ernesto J. Castillero Reyes, para mencionar unos nombres nada más. Gente como Alberto Arjona Osorio de Chitré, con raíces fuertes en PC, importante eh, en el área de industria bastante propia de la zona, que después va a ser destruida. Eh, Industria para hacer casas, para tejas, para las viviendas, industria de creación de sal, por ejemplo, de empresas para hacer adobes, de transporte de cabotaje, que fueron no pocos la gente de esta zona que tuvo barcos para sostener el comercio en la primera mitad del siglo XX con la ciudad capital, para llevar y traer mercancías. Eso va a ser importante y van a haber pueblos que van a tener también, van a dejar una huella enorme, sobre todo en el plano de la arquitectura, sobre todo el caso de Parita y el caso de la Villa de los Santos, eh, que son las poblaciones que contienen unos templos más coloniales que, que han sabido conservar eh, el arte barroco en sus retablos, eh, que siguen manteniendo sus campanarios eh, tradicionales con gente que las toca. Y eso, bueno, las ramas del saber son diversas de la contribución y del aporte del hombre nacido en esta península. De esto que estamos llamando aquí el aporte cultural de la nación orejana. Es muy grande a, a nivel de la República de Panamá. Que a veces no se le reconozca, esa es otra cosa, pero hasta por sentido común uno se da cuenta del aporte de este hombre. Quiero saludar a Zoraida Ispurúa, a Carlos González, que nos está siguiendo también, muchas gracias, a William González. Rogelio Pinilla Ruiz dice que la comida y sus sabores forman parte de la contribución de los orejanos, el sancocho, los tamales, la choriza, los pollos, las tortillas, la chichejunta, eh, todo lo que tiene que ver con la gastronomía vernácula. Eh, Carmen Barahona de Jordán, muchas gracias por seguirnos, igual a Gloribel. Dice Gloribel que tortilla changa, carne entomatada, todo este tipo de cosas. Alberto Melgar nos sigue, Silsa Navarro, Angélica Mutis, William González. A ver si quién más tenemos por aquí. Bueno, el amigo de Alberto Bisuetti, de allá en Cabuya de Chame, eh, que tuvo hace unos días dando una conferencia sobre Diana Morán, esa poetisa eh, eh, importante, nacida casualmente en Cabuya. Eh,
Álvaro Sebastián González en Bacamonte de Raiján. El tema de hoy es aporte cultural de la nación orejana, el aporte cultural de los orejanos de Azuero, de la gente que vive en la península. Importante. Hay tantos temas, por ejemplo, el aporte en el plano político. Tiene muchas cosas. Aquí hablamos hace un rato de Pedro Boitía y el desarrollo de las ideas liberales. Y más atrás, en el plano político, están los movimientos de independencia. No hay que olvidar que el primer acto de rebeldía nacional político es el 10 de noviembre de 1821. Y ese es un parto de la gente de esta tierra, con todas las limitantes de la época. ¿Ya? Ese es un aporte enorme, porque aquí enraizaron las ideas de la Revolución Francesa en algunas mentes lúcidas del siglo XIX de esta parte de la geografía nacional. Que después se produzca el 28, 18 días después, ese es otro cantar. Porque, pero antes vamos a hablar de esas luchas sociales del siglo XIX, aquí, que la ha estudiado también Armando Muñoz Pinzón en la década del 50 del siglo XIX, las sublevaciones campesinas, que llevan incluso al extremo de arremeter contra personajes de la Iglesia Católica, los sacerdotes, asesinato del cura José María Franco, en ese periodo donde en Colombia se están produciendo sublevaciones, precisamente de los artesanos. Esos fenómenos no están desconectados. Hablando de la década del 50, mire que es un movimiento que se produce, a ver, 30 y tantos años después del grito, y que está demostrando que las ideas libertarias del grito del 10 de noviembre de 1821 no habían echado raíces, porque de otra manera no se explica ese movimiento aquí, en esta zona de la villa, Parita, Macaracas, sectores de las tablas, por ejemplo, ¿no? Sublevaciones por el lado de Pedrací. La rebeldía sigue dándose en esta parte de la geografía nacional. Por eso se van a producir muchos más fenómenos. El hecho de que, por ejemplo, una zona como Tonosí siempre ha sido rebelde, tiene su génesis más atrás y expresa todo eso que estamos dando, que va a ser un grupo humano que también posteriormente en los años 90 se van a rebelar contra la minería. Y eso va a tener un impacto a nivel nacional importante, que quizás no lo hemos medido a nivel de investigación. Pues aquí generalmente los movimientos sociales los vemos de la ciudad de Panamá para acá, pero eso no es del todo cierto. Recuerde que en 1900, en la guerra de los 1000 días, acá se forman grupos, batallones de gente de esta península que luchan por las ideas liberales al lado de Belisario Porras y al lado de los generales liberales de la época, ¿verdad? Que también estaba el Cholo Victoriano Lorenzo. Entonces, esas cosas
son importantes, y esa contribución eh, que tiene que ver con la estructura agraria, ese sentimiento de orgullo, y yo digo que un orgullo sano, porque no es un orgullo así pedante, ¿no? Es un orgullo de un hombre que se siente que él tiene un estilo de vida y que le molesta que se lo alteren, eh, y que a lo largo de la historia ha tenido más encontrones políticos y sociales que lo que generalmente uno piensa. Eh, Muchos de estos movimientos están pendientes de investigación y irán saliendo a lo largo del tiempo para demostrar que no ha sido un hombre como alguna gente lo pintó, como un hombre conservador. Aquí en Panamá a veces es más lo que se dice que lo que se investiga. Y a veces la lengua es más larga de lo que debiera ser. Y se hacen aseveraciones que cuando usted se mete a estudiar la península, usted dice, hombre, ¿de dónde salió esta cosa? Cuando uno está viendo que se están produciendo fenómenos eh, interesantes, y ese aporte rebelde que lo vamos a encontrar en la Villa de los Santos también, ¿ya? Eh, y aquí se van a producir levantamientos guerrilleros, por ejemplo, en Tonosí, allá en los años 70, cuando el golpe de los militares y muchas otras cosas, eh, que van a ir desapareciendo, que van a ser efímeros, ¿no? Pero que están registrados en la historia, no como debiera, pero ahí están. Eh, este, este aporte del hombre que mora en esta parte de la geografía nacional es importante en el plano político. El concepto de libertad, en el concepto de democracia, cuando se hace concreto, es consustancial a esta zona. Y no quiero decir que sea exclusivo, pero aquí hay una cuota importante, eh, porque ese individualismo mezclado con colectivismo del hombre de la península es lo que está detrás de esos movimientos. Esa estructura agraria minifundista, que es importante para nosotros eh, aclararla, ¿ya? Bueno, eh, hay un aporte agrícola, hay un aporte ganadero. El concepto de trabajo colectivo de junta ha florecido con fuerza en esta región. Eh, por eso que aquí el cooperativismo ha tenido mucho éxito, porque no resultaba extraño reunirse para lograr algo. Eh, Aunque a lo largo del siglo XX eso ha tenido sus altibajos también. Eh, es importante eh, ameritar, destacar eso, como destacar el aporte yo he hablado del hombre que habita a esta zona, y entiendo en términos genéricos que me estoy refiriendo también a las mujeres, ¿no? No cabe la menor duda. Y ahí está una Viviana Pérez, guarareña del siglo XIX. Y ahí está el personaje eh, mitológico de Rufina Alfaro, con o sin acta de nacimiento, da igual. Sigue siendo un aspecto cimero en la lucha y en el rol de las mujeres en la transformación del mundo. Es un ejemplo nacional importante que nosotros tenemos que valorar aquí como una contribución fundamental a la nación desde esta tierra de Belisario y, y de Ofelia y de Manuel y de Sergio y de Viviana.
y de la poetisa tableña, importante. Amigos, hablando sobre el tema, apasionante tema, al menos desde mi punto de vista, este tema sobre la contribución de esta parte del país. Melito González dice buenas noches sobre el aporte de Ernesto J. Castillero Reyes, sí, extraordinario, uno de los grandes historiadores nacionales, nacido en Ocú, el hombre que rescató el diálogo de algunas danzas del Corpus Christi en Guararé. Yo tengo la copia de eso. El hombre que publica las vacaciones de los estudiantes, las memorias de principio de siglo cuando se iban a estudiar a Panamá. Ernesto J. Castillero Reyes, el hombre que recoge en los años 40 la referencia a un personaje llamado Rufín Alfaro, ¿ya? Eduardo Flores Castro, el rector de la Universidad de Panamá, muchas gracias por estar también a esta hora con nosotros. Ese aporte del hombre que habita esta península, de eso se trata esta noche. Dice Gloribel González que el aporte en lo que se refiere a pintores, poetas, es que hay muchas facetas de ese aporte. El más grande retratista panameño, el más famoso, precisamente, es de la Villa de los Santos, Cedeño Enríquez. Y ni qué hablar de el hombre de Raúl Vázquez Sáez, el hombre de las pinturas basadas en aspectos telúricos de antaño, indígenas y de otra naturaleza, mágicas, ¿no? Uno de los grandes, y muchos otros pintores que nosotros podríamos hacer referencia, poetas, y no hemos hablado del hombre, indirectamente sí, del hombre que compone décimas, que toca mejorada, y que canta décimas, y que hace que esas décimas están por toda la geografía nacional. Es un aporte del hombre de esta tierra que tiene que ser valorado. Elsie Saavedra Vergara, allá en Guararé, asumo que debe estar. Interesante tema, como todos los que presentas. Dice Rogelio Pinilla Ruiz que me contaba mi bisabuelo, que murió de 101 años, que durante la guerra civil los soldados colombianos obligaron a los campesinos azuerenses a trabajar en las minas de carbón de Tonosí, y algunos se escondieron en los montes para evitar ser obligados a trabajar allí. Sí, claro, eso era muy típico, no solamente de la península, sino de toda la geografía. La gente no quería la guerra, ¿no? Agradecemos también al doctor Ronnie Solís, que nos sigue. Estamos hablando de la contribución, del aporte del hombre de esta región. Hay un tema que es un aporte extraordinario. Indirectamente lo tocamos hace un momento cuando hablamos del aporte cultural del hombre de esta tierra. Y es que esta región, sin querer, fue un muro de contención para la penetración cultural y sigue siendo un muro de contención. No obstante que hay otros grupos valiosos, la región sigue siendo el rostro por antonomasia de la panameñidad. Y lo digo sin negar el aporte de otros grupos, que también son significativos. Porque es un modelo.
es un modelo agrario, porque esta región, conjuntamente con otras zonas, vendió el modelo agrario, no solamente cultural, sino vendió el modelo agropecuario, el modelo agrario en sentido general, y fortaleció eso de frente a un país que se volvía transitista, frente a un país que miraba a lo extranjero como la quinta esencia. El hombre de esta tierra con sus cutarras, las mujeres con sus polleras, con sus bailes, ayudaron a que este país no lo hicieran trizas. Y eso, mis amigos, eso nunca ha sido valorado suficientemente. Porque nosotros hicimos a la panameñidad le pusimos cutarra y la presentamos como lo que nosotros éramos. Cuando vienen los estadounidenses en la década del 50, los franceses en los 80, los estadounidenses otra vez en el siglo XX. Eh, y eso fue incluso a costilla de nuestra pobreza, de nuestro abandono de siglos. Eh, Sin querer presentamos y ayudamos en eso. Por eso, cuando uno ve estos aportes, uno se pregunta, ¿y, y cuánto ganamos nosotros? ¿Cuándo esta nación nos ha agradecido esto? Y cuando digo la nación, me refiero al Estado-nación y más concretamente a los gobiernos. Eh, Hemos hecho este aporte extraordinario. Deberíamos tener mayores niveles de desarrollo. Y no los tenemos porque algunos avivatos han querido que nosotros seamos nada más la supuesta tierra del folclore. Como si el folclore estuviera este, cuna, ¿verdad? La supuesta cuna del folclore. Y no cabe duda que hay mucho de eso, y hemos hablado de eso esta noche en este programa, pero, pero hace falta que aparte de la tradición, también la gente nuestra pueda disfrutar los frutos de la modernidad. Dígame una cosa, cuando uno ve, por ejemplo, el pasado 10 de noviembre, yo siempre voy desde las 7 de la mañana a los actos y me quedo ahí. Y acudo no porque vengan los presidentes y los ministros. Voy allí por lo que representa ese acto políticamente, porque es la cumbre de la expresión política de esta nación orejana. Y secretamente o en silencio, espero que los presidentes utilicen ese podio que es el podio de la nación para hablarle al país de lo que esta nación panameña necesita. Pero es lo de siempre. Es la alabanza a Rufín Alfaro, a los próceres, y qué bien, y todo lo demás, pero hasta allí yo me quedo esperando que aquí donde se produjo el primer acto de rebeldía de la República de Panamá para ser libre, le digan a esta gente qué van a hacer por esta gente, o le digan a esta nación qué van a hacer por esta nación. No basta con venir con camisilla blanca y sombrero pintado, a veces mal puesto, con el remate para adelante. ¿Ah? No basta con disfrazarse de panameño. Nosotros lo que queremos es que este aporte también se traduzca, aporte enorme a la nación panameña, se traduzca
en desarrollo, en modernidad, en cambios en derechos humanos, en el rescate de nuestro ambiente y tantas otras cosas que nosotros podríamos referirnos esta noche. Bueno, el tema ha sido el aporte. Hay algunos aspectos que se me han quedado en el tintero, que en otro momento lo iremos tratando. Agradezco a Nelly Montesa, mi prima allá en Panamá, que nos sigue. Floribel González dice, todo se queda como un acto protocolar con los gobernantes de turno. Exacto, amiga Floribel, no pasa de allí. Es un irrespeto a la contribución que esta zona ha hecho a la nación panameña. Y no vamos a decir que nos lo hagan a nosotros, que hablen de la nación entera, que mejoremos como panameños, pero estamos lejos de eso. Ronnie Solís, el profesor, doctor, saludo para él, dice que así es. Vamos a ver quién tenemos por aquí además. Rogelio Pinilla Ruiz habla de intérpretes y compositores de música típica, maestros, artesanos, artistas, escritores, sí, tanta gente, tanta. De aquí es José Daniel Crespo, uno de los más grandes pedagogos, lo ha sido en PC, secretario de Instrucción Pública en su época, lo que ahora sería ministro de Educación. Importante. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Dice el amigo Rogelio Pinilla Ruiz que el mini y microfundio que surgió del reparto equitativo de la tierra entre las numerosas familias, me asombra cómo mi bisabuelo repartió su pequeña finca entre sus 7 hijos sin ningún problema. Es decir, hay un amor y un desapego a la tierra. Cuando aquí no había, en este país no habían códigos que obligasen a dividir las cosas entre los hijos, ya este hombre lo hacía, por un problema de ética. Y eso que aquí no estamos hablando de los valores, del concepto de trabajo del hombre del campo, del respeto a lo que él es. Eso que se está perdiendo hoy día. Estaba muy lejos de ser un hombre juega vivo, un hombre que creía en sus capacidades. Y ese era su aporte a la nación. La gente allá abajo, dice un escritor penonomeño, que habla, que describe en los años 40 cómo era este hombre y las actividades económicas y diversa naturaleza. Una zona que abasteció a la ciudad de Panamá increíblemente desde el punto de vista económico y de sus productos y demás. Agradezco a Daniel Lorenzo. Bueno, amigos, Ágora de Azuero, esta vez con nuestro tema 71. Como siempre, usted va a poder leerlo, va a poder seguirlo en la página de Facebook, en Twitter, en YouTube y también en mi página sociologiadeazuero.net, que son más de 300 artículos sobre esta parte del país, para aquellos que quieran tomar un curso rápido para ser azuerólogo, santeñólogo, herrerólogo, que tanta falta nos hace gente que estudie esta parte de la República de Panamá. Les invito cordialmente para que estén aquí la próxima semana con otro tema de Ágora de Azuero.